Esta mañana Alejandra Barrales y Juan Cepeda anunciaron su renuncia al Partido de la Revolución Democrática. En una carta abierta publicada a través de sus cuentas de Twitter, señalan que han decidido cerrar su ciclo en el PRD para reinventarse en un México que, dijeron, vive tiempos de cambio. Agradecieron a quienes siempre han confiado en ellos y aseguraron que seguirán luchando por el México que todos necesitamos. La salida de estos dos personajes se da en el marco de la primera Asamblea Nacional de la Iniciativa Futuro 21, que se realizó el fin de semana pasado. Mire, esta iniciativa busca convertirse en un partido político y dejar atrás lo que hoy se conoce como PRD. En ella participan políticos que buscan hacer frente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, justo para analizar el momento que vive este partido político fundado en el año de 1989. Recibimos con mucho gusto esta noche aquí en Capital 21 a la dirigente nacional del PRD, a Estefaní Santiago. Estefaní, buenas noches, un gusto que nos acompañes en Capital 21. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes y a la gente que tiene a bien estarnos observando. Estefaní, hay una salida considerable de miembros del PRD durante los últimos meses, por no decir el último año. ¿A qué considera el partido que se deba pues esta salida de tan importantes miembros, incluso muchos fundadores? En el caso de Alejandra y de Juan Cepeda, pues ya son compañeros que tenía rato yo sin observarlos en la vida partidaria, en la vida activa. Los vimos en el tema del Frente por México, después vino una campaña nacional de afiliación donde no los vimos ni siquiera en sus territorios. Creo que es una decisión personal. Todos los partidos políticos, cuando tú te adhieres como militante, tú lo defines, porque coincide con las cosas que tú estás buscando de manera personal y en cuanto a tus proyectos políticos. Si bien ellos ya definieron por una decisión personal hacerlo, pues no queda más que invitarlos a Futuro 21 y que valoren la plataforma que les dio lo que ellos han tenido. ¿Tendría que haber o formar parte de su decisión el hecho de que, pues, en el caso particular de Alejandra Barrales, en las elecciones el voto no le favoreciera y que después de ello pues ya no tuviera como ese seguimiento de algunos ciudadanos, de algunos simpatizantes? ¿O cuáles atribuyen ustedes que pudieron haber sido las causas y si en ello cabría la posibilidad de que ahora se sumen a este nuevo proyecto? Yo creo que son decisiones personales. Tú hablabas de la etapa de la vida política de Alejandra, después de ser presidenta, ser candidata, no se dio, y no se dio para todos, porque en el PRD son proyectos colectivos porque somos un partido político, no son proyectos personales. Y en el caso de la Ciudad de México lo perdimos junto con Alejandra porque el proyecto por varias circunstancias no ponderó. Y en este caso yo creo que la decisión de Alejandra es personal, se respeta. Muchos PRDistas han definido tomar otro rumbo y también han regresado en ese sentido, que es lo que creo que el sistema de partidos ya no es el mismo. El sistema de partidos ya no genera como las mismas oportunidades y que tenemos que cambiar. Y en la búsqueda de cambio, algunos toman decisiones personales y algunos tomamos definiciones políticas como partido, que es lo que está haciendo el PRD. Por eso una campaña nacional de afiliación, por eso un próximo Congreso Nacional, por eso la conformación de una plataforma política con miras a ser una fuerza política superior. Dices que hay cambios, Estefaní, que la vida va cambiando, los partidos van cambiando. Para muchos militantes resultó una sorpresa que en el festejo, en la celebración el año pasado del PRD, que cumplió años, pues quien encabezara de alguna manera esta celebración fuera Ricardo Anaya, un candidato panista siendo el PRD, pues un partido de absoluta izquierda que nació después del Frente Democrático Nacional. ¿Atribuyes la salida de distintos miembros del PRD a situaciones como la que acabo de mencionar? Pudiera ser. En el tema de las coaliciones es un tema electoral, es un tema de una definición por alguna cuestión superior. Es una coalición electoral, no es un tema de que tu ideología cambie. ¿Superior a los principios de un partido de izquierda aliándose con un partido de derecha? No, nunca. Una coalición electoral es un proyecto político y ahí tú no mezclas las definiciones de origen, pero para eso se requiere operación política, comunicación con los militantes y el propio consenso con ellos para entender la coalición electoral, porque en el frente nunca cambió la ideología del partido. Simple y sencillamente, pues las condiciones fueron distintas y no en todos los territorios se tomó a bien. Sí hubo una parte positiva, una parte negativa. Creo que los cambios y los resultados que genera cada elección motivan o a reforzar
o a definir otra ruta, y es totalmente válido para las y los militantes que así lo estén considerando. Y para el propio partido, porque es de entonces como volver a nacer, como volver a surgir con nuevas propuestas, con nuevos proyectos para atraer a nuevos militantes que conformen y que le den toda esta fuerza que requieren los partidos políticos en México. ¿Es lo que está buscando esta nueva plataforma? Totalmente, totalmente, y recordemos que es una plataforma que surge del PRD, donde el PRD es parte. El registro es de nuestro partido, es del PRD, y la búsqueda de conformar una plataforma política es precisamente tener un modelo distinto, que pueda conformar, que pueda conjuntar perfiles totalmente incluyentes, desde empresarios, desde científicos, académicos, ciudadanos, activistas, mujeres emprendedoras, jóvenes, sectores en general que en algún modo ellos han perdido la visibilidad en los partidos. Entonces creo que es una iniciativa que va mucho más allá de un tema ideológico, va hacia a caminar en cuanto a los contrapesos que este país requiere. Lo he compartido en muchas ocasiones y hoy tenemos circunstancias en las cámaras que no permiten abonar iniciativas que realmente generan desarrollo, porque hay una mayoría que piensa en ellos mismos, que busca esta plataforma política acompañada y encaminada por el PRD, pues que eso cambie, que las iniciativas y que los grupos parlamentarios tengan condiciones tanto jurisdiccionales como de iniciativas que sí vayan encaminadas de la mano con la ciudadanía, que tengamos políticas públicas que no sean nada más para algunos sectores, que veamos políticas públicas que realmente están abonando a la ciudadanía. Plural, Estefanía. Plural. Pues muchísimas gracias, Estefanía, que nos hayas acompañado aquí esta noche para darnos a conocer el estado del partido. Un gusto. Claro que sí, el gusto es mío. Gracias.